buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con afecto a la senadora, a los señores senadores, presidentes de comisión, al senador Arturo Zamora, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, a los señores embajadores y representantes de las embajadas acreditadas en nuestro país, a académicos, investigadores, asesores de este Senado de la República y, por supuesto, a mi buen amigo y respetado don Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias a todos por atender a este seminario que hoy inicia y que nos da mucho gusto en el Senado de la República recibirlos, dialogar y debatir sobre temas que son cruciales para el México contemporáneo. Durante este año legislativo, bajo la presidencia e iniciativa del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, de su mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, el Senado de la República se ha propuesto pensar y debatir sobre tres cuestiones centrales de nuestra realidad: el federalismo mexicano, la política exterior y, a partir del día de hoy, la Constitución y nuestro constitucionalismo. La intención de este grupo de seminarios fue comprender nuestros modelos de descentralización y de cooperación entre órdenes de gobierno frente a problemas comunes y desarrollos institucionales dispares, tal y como se nos ha revelado recientemente en materia de seguridad, pero también en educación y responsabilidad hacendaria. Revisar también el papel de México en un mundo global, altamente competitivo, que poco a poco reclama una gobernanza diferente, sobre todo frente a desafíos tales como la sociedad de la información, el capitalismo financiero, los procesos de apertura comercial, el cambio climático y el crimen organizado transnacional. En este seminario, ahora nos proponemos debatir sobre la evolución de nuestra Constitución, de sus contenidos y textos, pero también de nuestro común entendimiento de su función normativa y política. Pretendemos, pues, discutir el ser y el deber ser de nuestra Constitución. Y esta discusión no solo es necesaria en razón de que se aproxima el centenario de la promulgación de nuestra Constitución, sino también por el hecho de que asistimos a la mayor transformación del sistema jurídico mexicano desde la promulgación de la Constitución de 1917. En los últimos 9 años se aprobaron 1/3 del total de decretos constitucionales desde que la Constitución cobró vigencia. El régimen transitorio, por citar solo un ejemplo de esos decretos constitucionales, duplica el tamaño de la Constitución aprobada en 1917. Y los cambios no han sido menores: reformas electorales y sobre relaciones entre poderes, en materia de seguridad y justicia penal, derechos humanos, amparo, educación, competencia, telecomunicaciones, energéticos, deuda estatal, transparencia, entre otros. Estamos inevitablemente frente al cambio de nuestro constitucionalismo, no exento de tensiones, incertidumbres y contradicciones. La Constitución mexicana se ha abierto plenamente al patrimonio ético de la humanidad que constituyen los derechos humanos. El principio pro persona redimensiona los modos de aproximación a los problemas normativos e incorpora un deber de argumentación jurídica a partir de principios subordinados al estándar de la razón pública. La función de creación del derecho se ha diversificado y pluralizado, con cada vez un mayor protagonismo de los jueces y el progresivo desplazamiento de la ley como la fuente principal que concreta los ámbitos de vigencia de los derechos humanos. El constitucionalismo decimonónico de la estructura tripartita de poderes se ha sustituido en nuestro país gradualmente por el constitucionalismo de las autonomías funcionales, un cambio de paradigma que altera sin duda los controles democráticos sobre el ejercicio de ciertas funciones estatales, pues trasvasa a órganos técnicos las funciones que antes estaban en manos de los poderes con legitimación democrática directa. Surge en el seno de este nuevo constitucionalismo una suerte de orden jurídico nacional, distinto a los ámbitos federal, estatal y municipal, caracterizado por la existencia de órganos con competencias transversales y normas que acotan la libertad configurativa del legislador local como solución a la rigidez funcional del federalismo mexicano y de la ausencia de dispositivos para inducir a la generación de capacidades institucionales propias en el seno de los ámbitos subnacionales. Y también esa nueva tendencia a la petrificación de contenidos por la vía del régimen transitorio de las reformas constitucionales, tendencia que, por cierto, refleja dinámicas de desconfianza hacia las mayorías democráticas, es decir, a las decisiones que pueden adoptar
los legisladores ordinarios. Esta transformación, consciente o inconsciente, es ya un hecho político y jurídico. En poco más de 20 años, pasamos de un entendimiento esencialmente político de la Constitución, como el texto que sintetizaba el proyecto nacional y consagraba los objetivos vitales de una sociedad, a un entendimiento afortunadamente normativo, desde el cual la Constitución crea, distribuye, limita y disciplina el poder. La Constitución como norma que fija lo que se puede decidir, lo que no se puede decidir o lo que no se puede dejar de decidir por mayoría, como diría Luigi Ferrajoli. La fuerza normativa de la Constitución fue resultado de dos factores. Por un lado, la reforma de 1994, que transformó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un auténtico tribunal constitucional, y por otro, un hecho político, el pluralismo resultante de las graduales reformas electorales que definieron la transición democrática mexicana. La creación del Tribunal Constitucional produjo que los conflictos políticos se trataran como conflictos sobre la interpretación y los alcances de la Constitución, sujetos a un arbitraje imparcial que suplió el predominio político del presidente de la República. El pluralismo, por su parte, hizo de la Constitución el escenario natural de la política y activó un conjunto de dispositivos que bajo el régimen del partido hegemónico eran letra muerta. Los derechos fundamentales y libertades públicas como pretensiones eficaces frente al poder, los pesos y contrapesos, los controles interorgánicos, etc. Desde la 57ª legislatura, electa en 1997, cobraron nueva dimensión política y jurídica ciertos dispositivos constitucionales, como por ejemplo la glosa del informe, los poderes presupuestales del Congreso, la revisión de la cuenta pública y hasta el juicio político, por citar solo algunos ejemplos. Así, la Constitución se volvió la norma del pluralismo democrático y es simultáneamente el marco institucional en que ese pluralismo se desenvuelve. Nuestro constitucionalismo es ya un constitucionalismo normativo y ello impone nuevos y más complejos desafíos. La Constitución de 1917 aportó al mundo los contenidos sociales, un conjunto de derechos y pretensiones subjetivas para igualar las relaciones económicas y un arsenal de atribuciones estatales para intervenir en esas relaciones. Se creó así el constitucionalismo social, el consenso de que la función de la Constitución no se limita a reconocer los derechos de participación política y los derechos de libertad, sino que debe promover las condiciones materiales para la igualdad de oportunidades. Creamos, a través de nuestra Constitución, nuestra propia visión del estado de bienestar. Pero la fuerza normativa de la Constitución, la idea de que es una norma vigente y eficaz, que se adquirió con la transición democrática, no ha logrado hacer efectivos los derechos de igualdad que hemos reconocido en los textos constitucionales. La desigualdad es el problema central de nuestra convivencia. No solo la desigualdad económica, la injusta distribución de la riqueza y del ingreso, sino la desigualdad en el acceso de los bienes y a los servicios más básicos. Es desigualdad también el ejercicio de los derechos de participación en los asuntos públicos, de los derechos de libertad que requiere un Estado fuerte para proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas, de los derechos de certeza y seguridad jurídica para hacer valer los contratos, resolver oportuna y justamente los conflictos y en general para aplicar la ley sin distingos de condición personal, cultural, económica o política. Es la desigualdad que provoca la ausencia del Estado en las relaciones sociales. La desigualdad que exige un Estado fuerte, no para sustituir el empeño o la iniciativa personal o para dirigir los esfuerzos colectivos según un plan trazado, sino para eliminar las barreras de acceso a las condiciones materiales de subsistencia y para pacificar a una sociedad cada vez más compleja y cada vez más plural. A poco menos de 2 años del centenario de nuestra Constitución, el debate sobre nuestro constitucionalismo es impostergable. Es el debate sobre qué esperamos de la Constitución por encima de las típicas y recurrentes posiciones sobre un nuevo constituyente. El reto del constitucionalismo mexicano del siglo XXI es completar la formación de un auténtico Estado de derechos que asuma a la persona en su dignidad y necesidades vitales y no al Estado como el centro de la vida en sociedad y como la médula de la acción política y jurídica. Un régimen de legalidad en que cada derecho consagrado en la Constitución valga y sirva para imponer deberes al Estado.
un orden de solidaridad que impida que nos desentendamos de los demás en la procuración de nuestro propio interés. Es el patriotismo que reconoce la unidad no en símbolos o efigies, sino en realidades vivas que nos convierte en una sociedad más justa y cada vez más próspera. Es el patriotismo sobre una Constitución que recoge los consensos, principios y reglas que norman y normarán la convivencia de esta generación y las que están por venir. Les deseamos mucha suerte en este seminario que sirva para contribuir a las reflexiones y los debates colectivos sobre lo que es y debe ser nuestra Constitución, pero sobre todo para construir desde nuestra Constitución el mejor horizonte para una patria ordenada y generosa. Por su atención, muchísimas gracias.